Iglesia de Pérgamo. ¿Quién es Jesús? Por Óscar Rodríguez. Para tener un poco de contexto de lo que se va a tratar este video, gloria al Señor, quiero que tengamos un poquito de contexto y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante. Esta es una visión del Hijo del Hombre. El apóstol San Juan está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio. Y mire lo que dice el apóstol San Juan. Dice así. En Apocalipsis 1:12 en adelante dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Diestra significa mano derecha. En su diestra o en su mano derecha, 7 estrellas. Y de su boca, de la boca de esta persona, hijo de hombre, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando el apóstol le vio, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ahí está diciendo claramente que él es Jesús por todas las descripciones. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, dos cosas tiene él. Llaves de la muerte y del Hades. O sea, él controla la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí le está dando el mandato. Tienes que escribir lo que te voy a revelar. Así fue como se empezó a escribir, gloria al Señor, el libro de Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea, las 7 estrellas en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En videos anteriores hablé y expliqué esta visión. Usted lo puede, gloria al Señor, encontrar también. Gloria al Señor. Se llama Visión del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Si no estoy equivocado, así es el título. Gloria al Señor. Déjeme buscarlo aquí. Gloria a Dios. Y se lo voy a dar para que usted también lo busque. Y es, gloria al Señor, Visión del Hijo del Hombre. Visión del Hijo del Hombre, que usted lo puede ver, para que usted tenga un contexto más, para que nosotros ahora, cuando el Señor Jesús se le reveló al apóstol San Juan, ahora le dice, ya me revelé, ya te mostré todo esto, ahora escribe a 7 iglesias, gloria al Señor, y ahorita estamos con la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis, a las cuales se dirige el Señor Jesús una carta individual, pero también todo el libro de Apocalipsis. Estamos en la tercera iglesia. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso, la segunda iglesia de Esmirna, y ahora la tercera, la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12. Apocalipsis 2:12 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta es la tercera carta. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Nos vamos a enfocar en esta frase, porque la pregunta es, iglesia de Pérgamo, ¿quién es Jesús? Vuelvo a repetir, la pregunta es, iglesia de Pérgamo, ¿quién es Jesús? Y ahora Jesús va a revelar quién Él es. Y mire lo que
el Señor Jesús le revela a la iglesia, gloria al Señor, de Pérgamo. Le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Así que nos vamos a centrar en esta frase. El que tiene la espada aguda de dos filos. Y ver qué se revela a través de esta frase. ¿Quién es Jesús cuando Él dice que Él tiene la espada de dos filos? Jesús tiene una espada en la boca. Jesús tiene una espada en la boca. Gloria al Señor. Esto lo leímos en la introducción para tener un contexto de lo que es la iglesia de Pérgamo, la carta, gloria al Señor, revelada al apóstol San Juan y que fue enviada, gloria al Señor, a la iglesia de Pérgamo. Lo dice en Apocalipsis 1:16. Dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, en su mano derecha. De su boca salía una espada aguda de dos filos. En otras palabras, que cortaba en ambas direcciones, dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. Cuando el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Señor Jesús se le revela al apóstol San Juan describe que así lo vio. Gloria al Señor. Y si usted quiere ir a los videos que hice anteriormente, visión del Hijo del Hombre, explico con un poco más detalle, gloria al Señor, esta visión que tuvo el apóstol San Juan. Y yo sé que va a ser de bendición. La espada de mi boca es una referencia obvia a la boca profética de Jesús. A la voz profética de Jesús. A eso se refiere, gloria al Señor, la espada de mi boca, que puede hablar y traer juicios. Cuando Jesús habla, gloria al Señor, algo tiene que cambiar. Gloria al Señor. Soy pentecostal, gloria al Señor. Y creo que como pentecostales creemos que cuando Dios habla, cuando el Espíritu habla, gloria al Señor, cuando el Señor Jesús habla, algo tiene que cambiar. Por eso oramos por la palabra, gloria al Señor, porque esta es la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, vemos claramente, aleluya, de que se habla en el libro de Apocalipsis 1:16 que Jesús tiene una espada en su boca. Gloria al Señor. En otra ocasión tal vez tenemos que ir con más en detalles porque estos videos son cortos, pero dan pequeños, gloria al Señor, amén, hechos y tratan pequeños temas para que sean de bendición. Y ahora a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, el Señor Jesús le revela algo importante, le vuelve a confirmar, mejor dicho, que Él tiene la espada aguda de dos filos. Apocalipsis 2:12, Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Vuelve a confirmar el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo que Él tiene una espada, gloria al Señor, que es una referencia a la voz profética de Jesús, a la autoridad del Señor Jesús, que cuando Él habla, gloria al Señor, Él puede traer juicio, gloria al Señor. Mire Apocalipsis 2:16 en la misma iglesia. Apocalipsis 2:16 dice así: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire qué interesante. Este es el segundo capítulo de Apocalipsis. Estas son las primeras revelaciones que está teniendo el apóstol San Juan. Y vemos algo claramente. ¿Qué vemos? Que dice que Jesús dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria al Señor. Mire qué interesante. Dice que Él pelea con su voz, con su boca, lo que representa su autoridad, su mando, gloria al Señor, que con su boca Él trae juicio, gloria al Señor. Como pentecostales, vuelvo a decir, como pentecostal que soy, creo que tenemos que volver a esa oración, a esa intimidad con Dios, para que cuando hablemos la palabra de Dios, no sean mis palabras las que se hablen, sino las palabras de la Biblia, gloria al Señor, porque esas van a pelear contra el corazón que no se quiere arrepentir, con aquella mente que no quiere doblegarse, gloria al Señor. Jesús revela a la iglesia de Pérgamo que Él pelea contra aquellos que no le obedecen, que no se someten a Él, con la espada de su boca. Gloria al Señor.
Estamos viendo, gloria al Señor, lo que el Señor Jesús le reveló a la iglesia de Pérgamo, gloria al Señor, para poder responder esta pregunta. Iglesia de Pérgamo, ¿quién es Jesús? Entonces estamos viendo lo que el Señor Jesús reveló a la iglesia de Pérgamo para que la iglesia de Pérgamo nos pueda decir quién es el Señor Jesús. Y estamos enfocándonos en Apocalipsis 2:12, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesús tiene una espada en la boca. Jesús tiene una espada aguda de dos filos en su boca, como él lo reveló en Apocalipsis capítulo 2:12 a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Esto es muy interesante, ya que si vemos en el Antiguo Testamento, hay varias referencias a la espada aguda, gloria al Señor, pero no vamos a ir con todas las referencias, pero una muy en particular que se encuentra en Isaías capítulo 49 y versículo 1 al 3. Isaías 49, versículo 1 al 3. Y dice así, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Este es el profeta hablando, profeta Isaías, pero también hablando proféticamente del pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda. El profeta se dice a sí mismo que Jehová le puso en su boca como espada aguda, tanto él como también proféticamente de la nación de Israel. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, o sea, como una arma. Me guardó en su aljada y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mire qué interesante, el profeta Isaías está hablando proféticamente, está hablando inspirado de parte de Dios. Y está hablando que Dios lo llamó desde el vientre. Gloria al Señor. Así como Jesús, gloria al Señor, desde el vientre, Él fue concedido por el Espíritu Santo, como dice los evangelios, gloria al Señor. Y dice que puso su boca como una espada aguda, puso su boca como un instrumento de guerra, como un instrumento para traer juicio. Y si leemos, como lo voy a repetir, el contexto, es el profeta hablando de sí mismo, pero también inspirado por el Espíritu, hablando de Israel, gloria al Señor, pero también revelando a Cristo. Y el versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Estoy muy contento, gloria al Señor, muy contento, gloria al Señor, porque si miramos en el Antiguo Testamento, Israel es una representación de Cristo, gloria al Señor. Aunque hoy no entraré con muchos detalles, disculpe hermanos que no entraré con muchos detalles, pero aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que podemos estudiar en el futuro, que Israel representa a Cristo, gloria al Señor. Y así como Israel, así como el profeta tenía una espada aguda en su boca, así como Israel y el profeta lo tenían, así es un cumplimiento que se cumple, gloria al Señor, en Cristo, una profecía que se cumple en Cristo, que Él tiene la espada aguda, gloria al Señor, y que Jesús es el verdadero Israel, aleluya, donde Dios, donde Jehová, donde Dios Padre se glorifica, gloria al Señor. Y yo recomiendo, porque no estaremos viendo todos los versículos bíblicos, si usted mira la espada es una representación, gloria al Señor, del juicio de Jehová en el Antiguo Testamento. Una espada representa, gloria al Señor, el dominio de Dios, y vemos que Jesús dice que tiene una espada aguda, gloria al Señor, en su boca de dos filos. Ya vimos, gloria al Señor, que el Señor Jesús le revela por medio del apóstol San Juan a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, que envía una carta, gloria al Señor,
y también todo el libro de Apocalipsis, aleluya, y describe que Jesús tiene la espada en su boca, gloria al Señor, y esto representa la voz profética de Jesús, que Él puede traer juicio, gloria al Señor, que Él domina, gloria al Señor, y en el Antiguo Testamento vimos un pasaje claro, gloria al Señor, de Isaías capítulo 49, que la espada en la boca representaba tanto al profeta, a Israel, como también un cumplimiento futuro del Señor Jesús. Aleluya. Pido, gloria al Señor, mis hermanos, que vuelvan a ver todo este video, ya que es mucha información la que doy y tal vez en un corto tiempo, gloria al Señor. Por eso estos videos son cortos, gloria al Señor, para tratar pequeños temas, gloria al Señor, pero que sean de mucha eficacia, edificación, gloria al Señor, de mucha bendición, aleluya, para lo que es el pueblo de Dios, aleluya. Y cuando me refiero al pueblo de Dios, pues me refiero a todos los cristianos, pero también como pentecostal que yo soy, también a mis, gloria al Señor, a las iglesias pentecostales, a mis iglesias, creo que puedo decir, porque soy pentecostal, gloria al Señor. Veamos este tema de la espada en Apocalipsis. Este es un tema que el Señor Jesús lo empieza con la iglesia de Pérgamo y bueno, realmente lo empieza con la primera visión y se va extendiendo a través del libro de Apocalipsis. La espada en Apocalipsis, gloria al Señor. El segundo caballo se le dio una espada para quitar la paz de la tierra. En Apocalipsis 6, 4, gloria al Señor, se habla del caballo del segundo jinete, perdón, que dice que se le da una espada para quitar la paz de la tierra. En el segundo y cuarto jinete mueren millones a causa de la espada. O sea que vemos que la espada es algo bien serio a través del libro Apocalipsis. El cuarto jinete puede matar con una espada para tomar la paz. En Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8. O sea que hay 4 jinetes. Los 4 jinetes de Apocalipsis. Los 4 caballos. Gloria al Señor de Apocalipsis. Gloria al Señor. El segundo caballo, el segundo jinete tiene una espada. Y el cuarto jinete tiene una espada. Y se habla que es para dar muerte a millones de personas. O sea que vemos que en Apocalipsis la espada, gloria al Señor, es algo muy serio, pero también vemos que es una herramienta que el Señor Jesús también tiene en su boca. Dice que en su boca Él tiene una espada aguda de 2 filos, porque Él es el que va a juzgar, el que va a traer juicio a la tierra. Gloria al Señor. Vemos también en segundo punto, la primera bestia mató a los santos a espada. La bestia, que es el anticristo, gloria al Señor, que lo estudiaremos más adelante, en Apocalipsis 13:10 dice que ahí mueren muchos justos, muchos santos son muertos a través de la espada. Gloria al Señor. En el segundo y cuarto jinete, muchos mueren a espada, muchas personas a través de juicio, a través del juicio. Pero también vemos que el anticristo mata a los santos, mata a muchos justos a través de la espada. Y tercer punto, Jesús viene y trae juicio con la espada de su boca. En Apocalipsis capítulo 19 y versículo 15. Vamos a leerlo eso, gloria al Señor. Solamente quiero dar un pequeño pasar rápido lo que es el tema de la espada en Apocalipsis. Y Jesús trae juicio a través de su boca, a través de la espada de su boca. Dice Apocalipsis 19:15, dice así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del furor del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Miren lo que dice el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. En otra ocasión veremos con más gloria en detalle esto. Tomará tiempo, ya que quiero dar enseñanzas de Apocalipsis por más de 3 años. Ese es el plan, gloria al Señor.
para tratar varios temas de Apocalipsis que me encantan y creo que son muy importantes, que como pentecostal y como pentecostales lo sepamos, gloria al Señor. Pero vemos que el tema de la espada va a través del libro de Apocalipsis. Cuando en la revelación del Hijo del Hombre, el apóstol San Juan, en Apocalipsis capítulo 1, vemos a Jesús con una espada aguda en su boca. Y luego Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada en mi boca. Y vemos que a través del libro de Apocalipsis, la espada es una herramienta para tratar tanto con los justos como con los injustos. Una espada que se usa para lo bueno y para lo malo. Jesús la usa. ¿Para qué? Para traer juicio a los malos, pero también vemos que los malos, como la primera bestia, usa la espada para atacar a los justos y a los santos. Gloria al Señor. Entonces, si usted lee el libro de Apocalipsis, tenga en mente que Jesús tiene una espada aguda en su boca, pero que también esa espada, a través del libro de Apocalipsis, se usa tanto para lo bueno como para lo malo. Pero el Señor Jesús, cuando venga en su gloria, usará su espada para castigar a todo aquel que no le ha obedecido. Mira lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo al final de la carta. Le dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Y Jesús le reveló a la iglesia de Pérgamo que él tiene una espada aguda, gloria al Señor, en su boca. Aleluya. Y ahora Jesús le dice, aunque usted, iglesia de Pérgamo, ha escuchado esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le reveló a Pérgamo, pero la revelación va para todas las iglesias. El Espíritu Santo de Dios sigue hablando. Entonces, si somos pentecostales, yo soy pentecostal, si somos pentecostales hay que orar, hermanos, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere decir a las iglesias. Aleluya. El Espíritu Santo está revelando que Jesús tiene la espada aguda de dos filos. Hay que escuchar lo que dice el Espíritu. Si somos pentecostales, en nuestros servicios enseñemos, gloria al Señor, que Jesús tiene la espada en su boca, que Él viene y que Él traerá juicio a todo aquel que no le ha obedecido. Que si leemos el libro de Apocalipsis, la espada es un instrumento de juicio. Gloria al Señor. Hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como pentecostales que somos, como cristianos que somos, tenemos que hacerlo así. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 17. Efesios capítulo 6, 17 dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si somos pentecostales, hay que escuchar lo que el Espíritu de Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo a través del Señor Jesús. Y ver claramente, gloria al Señor, que la Biblia revela que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si somos pentecostales, tenemos que usar el instrumento de guerra del Espíritu, que no es pelear físicamente, sino que es hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo, oremos, ayunemos, llenemos del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios a través de su espada, que es la palabra del Señor. Volvemos a nuestra pregunta y ahora con una respuesta clara. Iglesia de Pérgamo, ¿quién es Jesús? La respuesta es que la iglesia de Pérgamo nos da es que Jesús es el que tiene la espada aguda en su boca, lo cual representa el juicio, la voz profética, la autoridad que Jesús tiene sobre las naciones. Y a través del libro de Apocalipsis vemos que la espada es para traer juicio a los malvados y que Jesús con esta espada regirá a las naciones. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros y denle me gusta a este video y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.